presentación. Y bueno, de nuevo, felicitarlos por su valentía de despertar un sábado en la mañana a las 8, aunque estén recién despertando, pero los felicito. Y los que también a los que trasnocharon y se van a dormir después. Bueno, les voy a compartir pantalla porque les dije ya, esta semana nos dijeron de que tenemos que avanzar con la materia. Entonces, ya, el tema es que tenemos que terminar con esto de acá y ver o sea, la otra clase más, pero la otra se supone que es un poco más corta. Ya, entonces, al final de la clase pasada habíamos visto esas como inclusiones acá. Bueno, lo voy a enmarcar un poco porque dentro de tanto dibujo que hice quedó un poco como muy rayado, ¿ya? Entonces, acá, pero bueno, las inclusiones son más o menos lógicas. Ahora, el tema es que acá te muestran esa afirmación, ¿ya? Eso acá es una demostración formal, ¿ya? O sea, bueno, de ahí después ustedes ya tienen de hecho acceso a esos apuntes, así que si quieren mirarlo con detalle, lo pueden hacer, pero esencialmente significa de que tomo un elemento en la intersección y después quiero verificar de que esté en FDA1 y después en FDA2 también, ¿ya? Y de esa manera va a estar en la intersección de los recorridos, ¿ya? Ahora, acá, ya, contestemos la primera pregunta acá. ¿Para cuándo es así de que tengo la igualdad en esa inclusión? O sea, esta igualdad en la misma inclusión que está demostrada arriba. Entonces, tomemos un F en una intersección. O sea, en particular acá la identidad la vamos a tener cuando la función es biyectiva. ¿Ya? A ver, en verde. Bueno, en verde. Acá, la respuesta acá sería, por lo menos, o sea, con biyectiva para la igualdad, entonces ahí ustedes siempre van bien, ¿ya? En el caso de la siguiente pregunta también. Ahora, lo que sí es que, a ver, a propósito, eso está mal escrito acá. No, perdón, eso hay que corregirlo. Esto acá no es una X, es A1, ¿ya? Bien, el tema es que una respuesta bastante segura para la igualdad en esas situaciones es la biyectividad para todas, pero acá veamos si puede ser una restricción un poco. A ver, en este caso acá, con la mm, con la inyectividad, ¿bastaría o no? ¿Qué me dicen? ¿Se acuerdan lo que era inyectivo? Que para cada objeto tenía solamente una propia imagen,
O sea, digo, para cada conjunto había solamente una sola imagen. Sí, sí, o sea, pero en el sentido de que cada punto de la imagen tiene una única preimagen. ¿Ya? Pero bueno, en sí ya respondimos acá las respuestas con que sea biyectiva, vamos a la segura, ¿ya? Acá, esa proposición. Entonces, si tenemos una función de A en B y tenemos dos subconjuntos de B, entonces tenemos estas relaciones ahora. Bueno, eso tiene que ver con las preimágenes, ese listado. De ahí después ustedes lo pueden revisar también incluso durante la prueba ya, porque los apuntes van a estar disponibles y esa es información, digamos, que no necesitan, digamos, memorizar. Ahora, lo que sí, una observación al respecto. Aquí ustedes ven en buena parte acá de las afirmaciones está acá el signo igual entre medio y no solamente la contención. Eso tiene que ver con el hecho de que f es una función y f a la menos 1 denota la preimagen, ¿ya? O sea, el de dónde proviene. Entonces, por eso acá, en este caso, las identidades que serían análogas a lo que habíamos visto más arriba para la función, ¿ya? Entonces se comportan mejor, ¿ok? Pero eso sí, esa observación de acá, o sea, esa última, eso sí, ahí se mantiene la inclusión y eso es porque aquí tenemos la f de la f menos 1, o sea, la f de la preimagen. O sea, es como ir y volver. Entonces, de repente, al ir y volver, ¿ya? Podríamos, o sea, más bien acá es primero volvemos y después nos vamos de nuevo, ¿ya? Podríamos llegar a un conjunto más chico. ¿A qué me refiero con eso? A ver si podemos construir un ejemplo. No. Ejemplo, examinar la proposición. A ver si eso nos sirve. Si tomamos de preimágenes AB, f de AB es CD, no, es solamente D. Ah, no, entonces tomamos C. No, para ese ejemplo, a ver, no sé si nos sirve. Ya, miremos. Acá tenemos el A y el B. Acá en el conjunto A. En el conjunto B tenemos C y D. Entonces, A va a D y B va a D. ¿Ya? Ahora, si tomamos como B1, o sea, esto acá es todo B y acá es todo A. ¿Ya? Entonces, bueno, B1 pusieron C, no necesito ponerlo otra vez. Y entonces, si miramos la preimagen de, a ver, bueno, lo voy a colocar acá. Preimagen de B2. ¿Esto cuánto es?
todo A, ¿cierto? Y después tenemos la F, entonces, de la preimagen de B2. Esto va a ser, bueno, en este caso acá es solamente el B2. O sea, acá tenemos la igualdad. Ahora, si lo miramos para el F1, para el B1, perdón, entonces la preimagen del B1, ¿cuánto es? O sea, la preimagen del punto C. Es vacía, ¿cierto? Sí, yo creo que sí. Sí, porque el C no proviene de nada, ¿ya? Entonces, la F, entonces del vacío, ¿qué va a hacer? Vacío, ¿no? Ahora sí, también vacío. Ya, o sea, en este Sí. caso tenemos la igualdad en ambos casos, ¿ya? Em, es que en sí quería un ejemplo. A ver, ya, acá tenemos el caso de que una función, este ejemplo acá es de una función que claramente no es inyectiva, ¿ya? Entonces, bueno, por eso acá no nos sirve de ejemplo para esa. Pero, ahí no es sobreyectiva tampoco. Pero bueno, es que son tan, tan pocos los puntos que no tenemos mucho margen acá para argumentar. Bueno, acá está demostrando justamente esa afirmación que yo les estaba diciendo. Em, bueno, ya. Para cada B1 en B. Entonces, ¿cuándo se, ¿cuándo se satisface entonces la igualdad acá siempre? ¿Cuándo podría ser eso? Cuando la, Es que si cuando el, la, ¿cómo se llama? La función no es, o sea, el conjunto hace que la función sea biyectiva o sí, sí, eso es. O sea, porque de hecho esa parte es la que necesitamos para que después podamos em, calcular efectivamente la función inversa. ¿Ya? Entonces ahí necesitamos esa identidad acá para todos los subconjuntos. Bueno, en el ejemplo anterior no había tantos subconjuntos posibles, por eso que no era tan interesante el asunto. Mm, Ahora, acá viene una buena lista de ejercicios. De ahí ustedes después podrían echarle una mirada a los ejercicios también, ¿ya? Cuando tengan tiempo, calma y estén despiertos. Hoy día, ahora vamos a ver algún poquito nomás. Este punto de... sí, yo lo hice. Ya, perdón. Bueno, el tema es que acá miremos el primer ejercicio. Esto de acá, bueno, está definido como de R en R. Nosotros ya sabemos, también de cálculo, de que acá el dominio es todo R, pero el recorrido van a ser solamente los números reales no negativos.
¿Ok? Entonces, acá sabemos el recorrido de F es solamente los reales no negativos, o sea, los que incluyen, o sea, con el cero incluido. Entonces, utilizando conocer en cálculo 1. Bueno, acá tenemos ciertos intervalos. Bueno, acá claramente, o sea, sacar el recorrido acá sobre esos intervalos acá no es difícil. Una cosa, este último sería interesante. Porque acá, ¿cuánto es ese? Porque del lado izquierdo esto empieza en el 1, ¿ya? Pero sin incluirlo, pero del lado derecho lo incluye. Entonces acá el recorrido igual es el del 0 al 1 y con el 1 incluido porque en el lado derecho, en el extremo derecho del intervalo está incluido el 1. Ya. Entonces, miremos ahora las preimágenes acá del 4 al 9. Entonces acá, por decirlo así, si lo miramos gráficamente, a ver, lo voy a hacer por acá. Yup. Yup. Chuchum. Bueno, ya, ahora no voy a hacer una parábola muy proporcional o sea, no, ya no lo tomen tan en... Lo importante, a propósito, cuando ustedes hagan un dibujo de una parábola, es que abajo tiene que ser redonda, no puede tener una punta abajo. Ya, supongamos por acá. Entonces, acá el 1, 2, 3, más o menos, ¿ya? Entonces, sería que por acá debería estar el 4 y... por acá. Entonces, por acá está el menos 2. Y intentemos por acá colocarlo ya. Por acá entonces estaría el 9 más o menos. Y entonces por acá el menos 3. Ya. Entonces acá el 4 está incluido. O sea, esta cosa de acá, ¿ya? Esto es igual a. Entonces, ahora tenemos la cosa de que aquí la preimagen son dos intervalos. Es acá del 2 al 3 y acá del menos 3 al menos 2 también. ¿Cierto? Entonces, acá esto va a ser... y el 9 no está incluido, así que es del menos 3 al menos 2, unión del 2 al 3 y el 3 sin incluirlo. ¿Ok? Eso sería la preimagen acá en este caso. Ahora, claramente para la siguiente pregunta, acá, la preimagen del menos e al menos 1, esto lo podemos responder rápido. Serían irreales, ¿no? Sí, pero estamos aquí, dijimos la función va de R en R. Entonces acá es vacío nomás. ¿Ya? No hay números reales que al tomarles el cuadrado me van a llegar dentro de este intervalo. ¿Ok? Bueno, y acá para el 1i, ahí obviamente ahí sacamos la preimagen parecido a lo que hicimos acá antes con el otro. Ya. Entonces acá hay otro, pruebe que. Ya,
¿quieren hacer una demostración o quieren que veamos acá el ejercicio 3, por ejemplo, o el 4? Les doy a elegir entre el 2, 3 o 4. ¿Cuál quieren hacer? ¿Una demostración o quieren ver una función acá o dos funciones definidas por tramos o quieren ver esa función acá con exponenciales? Bueno, yo quiero ver más como del ejercicio 3. ¿Tres? ¿Y cómo están los otros votos? ¿El 3? Bueno. No. Tengo que anotarme. Bueno, acá tengo un lápiz. Siempre mi lápiz se me esconde. Bueno, FG de R en R. Pero ¿saben una cosa? Les pido disculpas, pero yo debo ver la otra clase con ustedes hoy. Ahora, lo que podemos hacer acá es que si ustedes se grafican esas funciones, ¿ya? Entonces, ahí podrán ver, por ejemplo, la F, ¿ya? Claramente no va a ser sobreyectiva porque como está definida de R en R, acá, ¿ya? Bueno, está bien definida aquí en todo su dominio, en todo R, pero el recorrido acá es solamente del 0 en adelante, ¿ya? Y además no va a ser inyectivo porque para el valor y igual a 2, acá todos los x's que son menores que 0 son preimagen, ¿ya? Entonces, como no es sobreyectiva ni inyectiva, entonces menos puede ser biyectiva. Para la G, esa sí es sobreyectiva porque acá con esta parte recorremos toda todos los reales negativos y acá en esta parte recorremos todos los reales no negativos. ¿Ok? Aunque más lento, pero lo recorremos todo. Así que sobreyectiva. Inyectiva también es porque acá en particular la raíz por sí sola en ese tramo es inyectiva y acá la identidad, bueno, también lo es. Entonces, por lo tanto, la G efectivamente es biyectiva. Bueno, y después para mirar la preimagen, por ejemplo, de la F acá, esto sería el... Ya, esa la voy a responder cortito acá. Entonces, tenemos que fijarnos. El -5 acá, ¿dónde se alcanzaría? Por ejemplo, en ninguna parte, ¿cierto? De hecho, acá lo único que está dentro del recorrido, o sea, recorrido de F, acá es el intervalo del 0 al infinito, ¿ya? Entonces acá solamente podemos buscar lo que es los puntos del 0 al 5 en adelante, de dónde provienen, y esos provienen de... Entonces, por un lado, si miramos la parte superior de la definición, esos provienen del intervalo del 0 a raíz de 5, ¿ya?
cerrado acá. Eso sí, en ese intervalo, sospecho, o sea, está el 2 entre medio, ¿ya? No, perdón, en ese intervalo, del 0 al 5 está el 2 entre medio, y el 2 proviene de todos los números negativos. Sí, y con el 0 excluido, ¿ya? Entonces, eso sería la preimagen de esta función f para este intervalo. Bueno, de ahí después las otras cosas son bastante automáticas, pero en sí ya hemos respondido analizado todos los aspectos que se pidieron acá. Es que la composición de funciones también la tenemos que ver hoy día. Entonces, bueno, acá, pero eso es una cosa. Eso ustedes ya lo estaban haciendo en cálculo. De hecho, ahora para la prueba. Así que creo que hoy día en ese sentido no les cuento nada muy nuevo. Lo importante es que, o sea, espero que les haya ido muy bien en cálculo, ¿ya? El tema es que acá ese circulito de la composición simplemente se reemplaza, entre comillas, por el paréntesis. O sea, esto sería el G compuesto con F en A, ¿ya? Y este circulito de acá se reemplaza por este paréntesis de acá. ¿Ya? Para saber cómo es el orden. Entonces, en este caso, acá aplicamos primero la F y después la G. Entonces, acá ustedes ya saben de cálculo de que para que estén bien definidos, necesitamos que el recorrido de la F, o sea, el F de A, ¿ya? Tiene que estar dentro del dominio de la G. Eso para que esté bien definido el asunto. Porque si no, hay puntos, digamos, bueno, de hecho hay casos ya en, acá, la G compuesta con F sería, bueno, acá está puesto abajo, ya lo mostré. G compuesto con F es entonces G evaluado en la F, ¿ya? Y acá entonces nos queda raíz de n partido por n más 1. Ya, y bueno, esa está definida, pero al revés no. En el sentido de que, bueno, acá tenemos, estos efectivamente son números racionales. De hecho, son racionales que son, como n es un número natural, entonces son positivos acá, y nunca voy a estar dividiendo por 0. Entonces, esa expresión está bien definida y sobre este conjunto de los racionales positivos, entonces la raíz también está bien definida, ¿ya? Hay el recorrido acá de la F, ¿cuál va a ser? Va a empezar en un medio, o sea, va a terminar en un medio y después van a, las fracciones, no, sí, va a empezar en un medio para n igual a 1 y después los números van a ir creciendo de a poco y acercándose al 1. Pero nunca va a tomar el valor 1 porque aunque tenga 100.000 millones dividido por 100 millones, 100.000 millones 1, digamos, es que por el más 1 acá, ¿ya? Entonces acá el recorrido de la F es del 1 medio. Ya, lo voy a escribir así ahora, hasta el 1, ¿ya? Pero ojo, eso intersectado con los... no, ni siquiera es eso.
no, ni siquiera es eso, son mucho menos el recorrido acá. Acá entonces no nos queda la opción de escribir. Ya, pero de todas maneras el recorrido son todos los puntos que están al menos o sea, al menos sabemos de que acá todo está, eso es menor que 1 y mayor igual que acá. Eso lo podemos afirmar. N partido por N más 1 es menor que 1 y es mayor igual que 1 medio. Eso. ¿Ok? Bueno. Ahora, si formamos la otra compuesta, entonces sería, a ver, sería, a ver, F compuesto con G en P, entonces, sería raíz de P dividido por raíz de P más 1. Bueno, aquí me van a decir todavía no hay problema, pero si miramos acá el recorrido de la G, bueno, de hecho, no, sí, son los reales. Ya, el tema es que acá ese recorrido, de todas maneras, no está incluido en lo que es el dominio de la F, que es N. ¿Ya? O sea, y de hecho este símbolo acá está un poco mal puesto. Normalmente se colocaría, se tacharía acá todo, ¿ya? Porque así dice que está incluido, pero no igual. Pero eso es falso, porque el recorrido acá no está incluido en el dominio de la F. ¿Ya? O sea, el símbolo original que estaba puesto está mal puesto, ¿ya? Bueno, acá tenemos otras dos funciones. A ver. Bueno, esto de acá representa una recta. Acá tenemos una cuadrática. Acá también tenemos de nuevo el problema de que las dos composiciones no van a ser las mismas. O sea, aquí para la composición el orden importa, ¿ya? Acá está la comprobación, simplemente reemplazando en las expresiones. Además, acá para poder armar las composiciones hay que considerar de que el recorrido de la F, a ver, ¿dónde tiene el vértice eso? Bueno, pero es solamente una parte de los reales, ¿ya? A ver, esta 25 menos más 4, 12, 25, entonces 37. ¡Ah! No, da números feos, ya. Bueno, el asunto es que esto de acá, de todas maneras, es una parábola abierta hacia arriba que intersecta en alguna parte, ya no me importa dónde. O sea, tiene dos raíces, ¿ya? Entonces, el recorrido va a ser acá desde el vértice en adelante. Eso claramente está contenido en el dominio de G, pero... ya, pero a propósito, al revés no hay problema porque acá digamos, acá el recorrido de la G es todo R, ¿ya? Entonces, en un caso, el recorrido acá está solamente incluido y vamos a llegar después a acá la G
o sea, si formamos la G compuesto con F, entonces acá el recorrido final va a ser más chico, no va a ser todo R, ¿ya? Para esa primera acá. El recorrido de G compuesto con F, ese está contenido en el, y aquí sí va abajo y de manera estricta en el recorrido de la G, ¿ya? Aquí el símbolo está bien, arriba estaba mal puesto, ¿ya? Acuérdense. Porque ahí era simplemente de que no era subconjunto. Ya, pero para la otra composición, para la F compuesto con G, ahí no hay problema, ¿ya? Porque aquí el recorrido de la G es todo el dominio de la R también, ¿ok? Entonces acá, simplemente comparando las expresiones, vemos de que las dos no son iguales. Y la otra cosa es también, acá los recorridos van a resultar diferentes. Entonces, bueno, acá que si queremos armar entonces una triple cadena, acá podemos hacer primero una composición y después la otra, ¿ya? O sea, acá la asociatividad. Y eso después queda al gusto de cada uno, ¿ya? Bueno, acá acá, codominio o recorrido, ¿ya? El tema es que acá se hicieron las construcciones ya de manera que acá se pueda armar bien las composiciones, ¿ya? Y bueno, acá simplemente es cosa de organizar las cosas y en total esta composición de acá al final resulta ser esta y nos vamos de vuelta y obtenemos del otro lado, ¿ya? O sea, eso es más o menos intuitivo. Ahora, eso sí, esa parte acá es útil si tenemos dos funciones que queremos componer y aquí ya están poniendo la condición de que la composición funcione bien, ¿ya? Entonces, si ambas son inyectivas, entonces el resultado también es inyectivo. Lo mismo para la sobreyectividad y luego, por lo tanto, para la biyectividad. ¿Ok? Acá pusieron una demostración. Em, bueno, en el sentido de que suponemos de que tenemos dos elementos en el conjunto A y entonces suponemos que la composición acá no está lo mismo, o sea, no está, no es que no esté lo mismo, me refiero, obtenemos el mismo resultado, ¿ya? Entonces, acá obtenemos esa identidad, ¿ya? Y luego, como la G es supuestamente inyectiva, sabemos de que estos dos valores acá tienen que ser iguales y ahora utilizamos después la inyectividad de la F y obtenemos que A1 igual a 2 y por lo tanto entonces la función compuesta también va a ser inyectiva. Acá, si ustedes quieren, podrían agregar acá ese paréntesis, G compuesto con F, ¿ya? Para ver de qué, o sea, en sí acá lo único que hicimos fue verificar de que la composición también es inyectiva, ¿ya? Ojo, acá para esa proposición, aquí el orden sí importa, ¿ya? O sea, acá no es lo mismo F compuesto con G, ¿ya? Porque aquí el puente está en el conjunto B, entonces para poder hacer la composición. ¿Ok? Bien. Bueno, acá para la sobreyectividad, pero es análoga aquí la idea, ¿ya? Y bueno, para la biyectividad, entonces como son
inyectiva y sobreyectiva, entonces ya por hipótesis. Bien, entonces ahí ya llegamos al fin de la clase. Lo que sí, miren acá, hay un montón de ejercicios acá. También al final de esta clase. No, son parecidos, Entonces, miremos acá un poco los ejercicios todavía en el tiempito que nos queda, para ver si podemos aplicar lo que hemos visto hoy día. Entonces, ya. En primer lugar tenemos acá, para la función f, tenemos la típica raíz. Y acá, en primer lugar, la f está bien definida porque la raíz cuadrada está bien definida para números no negativos, ¿ya? Para la g, eso también está bien definido en el sentido de que tenemos todo R, lo llevamos solamente a los no negativos acá con la parábola, o sea, utilizando la parábola ahí, ¿ya? Entonces, ¿qué composición? Empecemos con la G compuesto con F, ¿no? En X. Eso sería entonces G evaluado en F de X, ¿ya? Y esto es entonces el cuadrado de la raíz. Eso. Si lo miramos con las flechitas y los conjuntos, entonces tenemos, primero partimos desde el R, bueno, voy a utilizar esa notación también, a R de los acá, con la F, y después acá aplicamos la G, y claramente acá, esto de acá está contenido en el dominio de la G, que es R, ¿ya? Entonces, bueno, en este caso el recorrido no se modifica mediante la G, aunque estemos acá sobre una restricción del dominio. Ahora, al revés, lo voy a escribir en verde mejor para que se distinga más, ¿no? Ya, si armamos entonces F compuesto con G. A ver, acá en primer lugar la expresión netamente algebraica sería entonces F en G de X. Y acá G de X es X cuadrado. Entonces tenemos la raíz de X cuadrado. Si lo miramos desde los conjuntos, entonces acá primero partimos del R a los R no negativos con la G, pero esto de hecho es igual al dominio de la F. Acá, ¿ya? Entonces acá puedo aplicar ahora sin mayor problema la F y obtengo entonces también este recorrido. La observación importante acá para este ejercicio sería más bien esta parte acá. Para esa composición, ¿ya? Acá en lo que es el puente entre ambas aplicaciones, tengo ahí una contención estricta, ¿ya? Porque acá dijimos esto es contenido, pero no igual a todo R. ¿Ok? ¿Qué
¿qué me dicen? ¿Son las mismas en este caso, las dos composiciones? ¿Se cansaron? Acá la pregunta abajo, la última pregunta. ¿Las funciones son las mismas? No, tienen distintos dominios, ¿no? A ver, visto como funciones, efectivamente son distintas porque tienen diferentes dominios, ¿ya? Visto algebraicamente, las dos expresiones las podemos llevar a lo mismo, ¿ok? O sea, va a ser el valor absoluto de X. Pero tienes razón, como funciones, como tienen diferentes dominios, bueno, tienen el mismo recorrido, pero tienen diferentes dominios, entonces acá no van a ser iguales como funciones. Ya. Acá tenemos otras dos funciones donde la G ahora está definida por tramos. Entonces acá busquemos una, digamos, solamente para indicar cómo se hace, una regla de composición, ¿ya? Ahora, en primer lugar acá, a ver, analicemos. Esto de acá efectivamente tiene como recorrido solamente acá el recorrido de la F es, no es todo R, sino que es solamente del -2 en adelante. ¿Ya? Y acá miremos la G. El primer tramo está bien definido, el segundo tramo también está bien definido porque ahí ya tomo los X positivos, o sea, esto de hecho va a ser mayor o igual que raíz de 2 en ese tramo. Ya. Entonces, miremos para la composición. G compuesto con F de X. Entonces, eso va a ser... entonces, ahora tenemos que evaluar la G en el... bueno, va a ser un poco largo aquí el asunto, porque como la G está dividida en el 0, ¿ya? Entonces, tenemos que distinguir dónde la F vale 0, que en este caso va a ser igual a 2, raíz de 2. Bueno, desde el... Entonces, acá para el primer tramo tenemos que utilizar el intervalo, o sea, para X, a ver, menor que 0, entonces significa que está en el intervalo de menos raíz de 2 hasta más raíz de 2 y abierto en ambos extremos. Y para el otro ocupamos el otro intervalo acá. X, a ver, no, sí, 2, raíz de 2, ya no queda otra. Y ahí, aquí ocupamos entonces este conjunto del menos infinito hasta el menos raíz de 2, incluido acá unión el raíz de 2 hasta el más infinito, ¿ya? Y ahora sí podemos reemplazar entonces el G evaluado en F. Entonces reemplazo la F en lo que tengo de la G acá. Me queda 3 X cuadrado menos 2, ¿no? Más 4. Y para la otra parte, entonces va a ser raíz de
x cuadrado menos 2 más 2. Bueno, ya acá ustedes ya pueden ver, el 2 se cancela acá. Acá también puedo simplificar un poco el asunto. Me van a quedar 3x cuadrado menos 6 más 4, o sea, menos 2, ¿ya? Pero eso. Entonces, acá para este primer tramo, o sea, perdón, para este, bueno, el tramo de afuera, entre comillas, ahora eso lo podría escribir acá también como el valor absoluto de x, ¿ya? Cuidado, la raíz del x cuadrado va a ser el valor absoluto, ¿ya? Y acá entonces tenemos el 3x cuadrado, ¿cuánto dijimos? Menos 6 más 4 menos 2. Ya, y acá entonces si x está en ese intervalo y si x está en el otro intervalo, ¿ya? Así se podría armar digamos, la composición de funciones cuando una función está definida por tramos. ¿Ok? Bueno, acá hay otro ejercicio. Ese es más bien de demostración. O sea, bueno, es demostración, te muestra las afirmaciones. Pero bueno, no sé si están con mucho sueño o no. ¿Quieren ver la otra composición también, la F compuesto con G? ¿O dejamos la clase hasta acá? A mí me gustaría ver el F o G. Bueno. Entonces, ya, F compuesto con G en X. Ya, entonces, bueno, acá esto, acá la G es la que distingue entre los negativos y los no negativos, ¿ya? Pero la F no, así que en este caso acá solamente acá podemos mantener esa misma separación en intervalos. Y entonces, para el primer intervalo acá, para los x negativos, lo voy a escribir por acá, x negativo, entonces tenemos ahora, para x negativo, g de x vale 3x más 4, entonces reemplazamos eso en la f, y tenemos entonces 3x más 4 al cuadrado menos 2. Y en el otro tramo, cuando x es mayor o igual que 0, entonces esto va a ser, bueno, la raíz de x más 2 al cuadrado menos 2. Entonces acá en el primer caso, o sea, en este caso, en el último más bien, esto nos va a quedar el valor absoluto de x más 2 menos 2. Ahora, lo que sí, como estamos acá en el tramo de x positivo, acá este valor absoluto, o sea, x no negativo, ¿ya? Entonces, eso de acá, automáticamente el x más 2 va a ser mayor que 0. Así que esto es simplemente el x, porque podemos sacar aquí el valor absoluto. Para el otro nos va a quedar un corcho un poco más grande. Acá son 9x cuadrado.
12 y 24 más 24x y después tenemos más 16 menos 2 más 14. O sea, menos 2, eso, ya. Bueno, ahí no podemos simplificar mucho más. Ya, eso. Entonces ahí esa compuesta quedaría de este estilo. Esa es más fácil de sacar que la primera, ¿ya? Porque en la primera teníamos que tener cuidado de que como el recorrido de la F es este intervalo acá, entonces había que ver dónde el recorrido se intersecta con este tramo y dónde se intersecta con este tramo de acá. Eso. Y por eso buscamos acá las raíces de esta expresión para saber dónde cambia de signo la expresión f. Y bueno, y eso ocurre acá en ese tramo es negativo, así que ahí aplica la primera. Y en ese otro intervalo acá es positiva. Eso. Entonces, ahora sí, los dejo descansar. Los felicito por haber asistido a la clase de hoy, sábado en la mañana a las 8.